P, columnista de los domingos en La República, Juan Carlos Tafur, reaparece después de algún tiempo. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué tal, Bienvenido. Renato? ¿Cómo estás? Buenas noches. Has tenido apariciones, digamos, en otros medios Sí, de internet, sobre medio todo. underground, ¿no? Medio underground, efectivamente. Buscando no figurar mucho. Sí, de hecho, bueno, te hemos insistido muchas veces para que vengas. Sí, pues. Has estado en plan repliegue. Sí, por varias razones. Algo de timidez, en parte. El afán... Tú no eres tímido. No, sí, bastante ¿Sí? tímido. Bastante tímido. El afán de recuperar cierto anonimato, que también es algo que valoro mucho. Sí. Y lo sí. otro es que como no estoy en medios, he aprovechado para incorporarme nuevamente al mundo académico. Estoy retomando estudios en la Católica. Me he ¿Estudios metido de qué? De una maestría. ¿En qué? En Historia del Arte. Una vieja pasión tuya, sí, ¿no? una cosa esotérica, digamos, absolutamente inútil, pero vamos a ver, y en eso, estudiando inglés, bajando de peso, haciendo ejercicio, caminando. ¿Alguna vez te creíste el título, que se lo han puesto a muchos, por cierto, de influyente líder de opinión? No, eso, yo creo que casi todos los periodistas sabemos que somos efímeros, ¿no? Que cualquier circunstancia mediática que nos puede colocar a veces en la cresta de la ola es pasajero, sí. ¿no? Y que la gente apenas sales de los medios nuevamente te olvida, ¿no? Lo cual también es una ventaja, qué bueno que te olviden. O sea, caminar por la calle y no tener que sufrir acoso alguno es una maravilla, ¿no? Es una bendición de la que deberíamos poder gozar. Y quizás por eso a mí me encanta viajar mucho. Porque en el extranjero pues no te conoce absolutamente nadie. Claro. Y salvo además, algún peruano por ahí que te puedas encontrar. Que por lo general te rehuye el peruano, ¿no? Salvo en Rusia, que fue una excepción. Sí. En general, cuando los peruanos salimos al extranjero, no tenemos una relación necesariamente cercana con los compatriotas. Claro. No, en Rusia sí se te acercaba a todo el mundo. En ¿no? Rusia sí, era una cosa extrañísima. ¿Tú sientes que tu formación como psicólogo clínico te ha ayudado a darle a tus opiniones políticas una perspectiva o mirada diferenciada? Más que para entender la política, me ha generado la formación profesional que recibí, la actitud suficiente para tratar de ser lo más neutral posible a la hora de analizar los hechos. La ponderación que trato de darles no depende de mi sensibilidad o de mis afectos, digamos, porque para eso me han entrenado, además, como psicólogo, a tratar de ser desapasionado, ¿no? Casi rostro de esfinge, inexpresivo, frente al paciente, digamos, y en el caso extremo, colocar al paciente de espaldas a uno, para que ni siquiera pueda mirar nuestro rostro y entender por dónde va nuestra reacción cuando nos cuenta algo, digamos, ¿no? Entonces, esa formación en algo me puede ayudar para ser bastante desapasionado a la hora de analizar los hechos políticos, ¿no? A pesar de que te han querido encasillar como... bueno, no sé, todo me han dicho, ¿no? ¿Qué es lo peor que te han dicho? O lo que menos se ajusta en todo caso. La última que me ha dicho un amigo, que soy un caviar de derecha. Es una nueva categoría. Una nueva categoría que se ha generado alrededor de... Tú habías colocado ya, digamos, en la discusión local el término DBA. Fuiste tú quien lo acuñó, sí, ¿no? Sí. Que era derecha bruta y achorada. Yo utilicé el término, pero como parte de una columna, y quien en verdad lo convirtió en siglas fue Augusto Álvarez Rodríguez. Ajá. Recogiendo, o sea, citándome, pero colocándole el DBA famoso que luego se ha extendido, digamos. Lo cierto es que es un membrete que define un tipo de posición, ¿no? Lo que Faltaba pasa es que quizá un nombre para denominar a ese sector más yo me ubico radicalizado. claramente en una postura liberal, casi ortodoxa en materia política y económica, y yo estoy convencido de que nuestro principal enemigo para una propuesta liberal y generar una sociedad liberal en el Perú no está en la izquierda, sino en la propia derecha. Yo creo que la derecha mercantilista, la derecha autoritaria, la derecha ultraconservadora es mucho más reacia o refractaria a un proyecto liberal que la izquierda ya en la práctica, la izquierda marxista clásica, es un cadáver, ¿no? O sea, seguir pateando al cadáver puede ser divertido, digamos, pero es absolutamente inútil en términos sociales. En cambio, la derecha que yo denuncio es muy activa, es muy poderosa, tiene mucha influencia, y esa creo que es la principal valla para lograr esa sociedad liberal a la que yo aspiro, ¿no? Hablemos un poco de política. Tú has sido muy directo en decir que el presidente de la República tiene que marcar distancia del fujimorismo. Hay quienes piensan que no, que todavía hay una oportunidad para la conciliación, que así como se habían reunido en secreto que ya ha sido develado, podrían perfectamente volver a reunirse en aras de que se eliminen asperezas y de aunar un proyecto hacia el 2021. Yo veo tú más bien difícil, en las columnas que yo te he escuchado, tú eres más radical. Tú dices, no, al presidente Vizcarra lo que le toca es asumir su don de autoridad, liberarse de su premier, que es aguachento, para utilizar un término que tú has usado, y enfrentar al Fujimori. Yo hubiese querido una coalición de derechas, honestamente. Si hubiese creído que era posible, en principio, una alianza entre una derecha tecnocrática como la de PPK y hoy, de algún modo, la de Vizcarra, con esta derecha popular o populista como la que encarna o encarnaba Keiko Fujimori.
pero eso pronto demostró que era inviable, era imposible, porque en verdad las diferencias eran mayores que las coincidencias. Hoy en día eso creo ya es absolutamente imposible. Hubo un intento de noviazgo promovido por el premier Villanueva en estas reuniones famosas ocurridas antes de que Vizcarra asuma la presidencia y posteriormente entre el propio Vizcarra y Keiko Fujimori y entre el premier Villanueva y Daniel Salaverry. Villanueva y Salaverry se han reunido decenas de veces una vez que Villanueva fue nombrado premier, y en muchas de esas conversaciones se ventilaban los nombres de los potenciales ministros. O sea, muchas reuniones tuvieron. Sí, varias. De hecho, tú denunciaste en la revista Somos, o comentaste una de esas reuniones, ¿verdad? No se me hizo mucho caso, digamos. Algunos reporteros más avispados que los opinólogos, digamos, fueron inmediatamente y le preguntaron al presidente. Y ahí es cuando es donde él niega. Ahí niega la posibilidad de que se haya reunido, ¿no? O sea, tú estás replegado, pero estás bien contactado. No, sí, porque para las crónicas que publicaba en Somos me obligaba, porque eran el pedido que me hizo Fernando Berkemeyer, es que fuesen crónicas con mucho dato, mucho trascendido, mucho detalle subjetivo, digamos, o menudo, digamos, que le enriquecían la crónica. No era una opinión lo que quería, sino una crónica. Entonces me obligaba a tener reuniones periódicas con muchas fuentes de Fuerza Popular, del gobierno, para poder alimentar esas crónicas, ¿no? Ahora, muchas de ellas las he mantenido a lo largo del tiempo y las mantengo hasta ahora, porque son fuentes muy, muy confiables, que nunca me han fallado, que me han asegurado información que luego se ha confirmado, como esta de la reunión famosa. Alguien podría pensar que con lo crítico que eres con el fujimorismo no te puedes sentar a conversar con ningún fujimorista, que también hay una posición que para mi gusto también es muy radical, de demonizar a todo el fujimorismo y tratar de caricaturizarlo como un grupete de gente. In extremis, hay quienes creen que el fujimorismo es una organización delictiva. Yo creo que no. Yo creo que es un partido político que lamentablemente Keiko Fujimori ha dilapidado en términos de un proyecto de una derecha liberal y lo ha convertido en un partido de derecha ultraconservadora, lamentablemente. Y en esa medida está pagando las consecuencias de haber hecho eso. Ha descentrado, literalmente hablando, al fujimorismo, y las encuestas están castigándola por eso. Pero yo lo evalúo y evalúo el fujimorismo políticamente. O sea, a mí me parece una opción legítima que tiene aspiraciones de poder y funciona en tanto tal como maquinaria partidaria y como maquinaria política. Y así lo analizo. O sea, porque ya si me pongo en la posición extrema ya no hay nada que analizar. Pues, claro. Que se vayan todos a la cárcel. Y ya está invalidado como opción. Ahora, de antemano, ¿no? ¿Tú crees que para el 2021 ya no sea una opción el fujimorismo? De hecho, no, yo creo que el fujimorismo sí. Lo que no creo es que Keiko sea la opción. Ok. Y quizá por eso está ahora en esta actitud ya petardista un poco de... Yo creo que el gran ganador del 2021 va a ser aquel candidato que logre captar los 4 millones de votos que Keiko Fujimori ha perdido entre agosto del 2016 y agosto del 2018. De 47% de aprobación que tenía en agosto del 2016, ha caído a 17 o 13%. En 2 años. En 2 años. Son 4 millones de votantes que van a buscar una representación política en el 2021. ¿Quién la recoja? ¿Quién tiene más posibilidades de recogerla? Hay varios que se pueden apuntar ahí, digamos, pero yo creo que ese va a ser el protagonista del 2021. Ahora, hay una distorsión o contradicción, porque por un lado, efectivamente, Keiko Fujimori tiene 80% de desaprobación, pero sigue siendo identificada como uno de los personajes más poderosos. En la encuesta del poder lo decía. ¿En qué radica exactamente su poder? ¿Solamente en su cuota congresal? Yo creo que básicamente en eso, ¿no? O sea, si no tuviese esa cantidad de congresistas, hoy día Keiko Fujimori ya no sería ni siquiera considerada, creo yo, en la encuesta de poder, ni siquiera sería considerada en las posibilidades de interlocución del gobierno cuando busca un interlocutor, digamos. Vizcarra no se hubiese reunido con Keiko Fujimori si no tuviese 60 congresistas, de ninguna manera. O sea, ahí radica su estructura de poder, ¿no? A mí me intriga por qué en el círculo más cercano de Keiko no hay alguien que le recomiende bajar el tono autoritario. Pareciera que ella ha abrazado ese discurso. Le recomiendan lo contrario, más bien. Eso es lo peor. O sea, hay gente alrededor de Keiko que la ha convencido, ¿eh? O sea, porque Keiko no está loca, pues. No es un ser irracional que deambula por las calles de Lima haciendo política. O sea, es una persona que tiene una lógica que uno puede cuestionar y puede criticar, pero hay una lógica detrás. Y ella está convencida plenamente de que si endurece su imagen y su postura, va a cosechar electoralmente el 2021. Y que los costos que hoy día la acompañan y el desgaste que hoy día sufre, va a ser superado cuando la coyuntura electoral la ponga nuevamente en la cédula de votación. Está convencida de eso. O sea, de que esa imagen de dureza la va a ayudar. Así como está convencida de que la imagen de centro, de dulce, caviarona que mostró en las 2 últimas elecciones fueron lo que le ocasionaron la derrota. Claro. Y en el caso de García, ¿qué crees qué partido está jugando el APRA? Porque hoy es una fuerza efectivamente menor, por lo menos en número,
pero todavía se las ingenia para, por ejemplo, aliarse con el fujimorismo para defender a un fiscal indefendible. Yo creo, y de alguna manera ha vuelto Alan García sí, además a intervenir en la discusión política. Sí, Hay quienes piensan que es más para tratar de que el fiscal le asegure su cuota de poder en el plano judicial. Con menos revuelo que lo que hubiese ocasionado hace 10 años, digamos, una reaparición de ese tipo de Alan García, ¿no? Yo creo que ya Alan García está difícilmente colocado en la circulación política del país. O sea, yo creo que quizás, no lo sé, ninguna fuente del APRA me lo ha dicho, es una especulación. Creo que quizás él lo que quiere ser es quien tome la posta de Keiko el 2021 y coseche esos captar votos. Esos votos de los que hacías mención. Así es. Se me ocurre que quizás esa pueda ser su intención, o sea, porque ese bolsón es gigantesco. Es el bolsón electoral más grande del país, son 4 millones de votantes. Esta campaña electoral municipal, regional, ¿tú sientes que es un termómetro que nos permite vislumbrar en algo el panorama del 2021? Depende. No hay candidato del APRA, el candidato del fujimorismo es una lágrima en las encuestas. Sí, y pero lo hay que que está ver, ganando pero hay que es... ver el país, no Lima. Lima no es el termómetro del país. A pesar de que reúne la tercera parte de la población. Y la mitad del PBI, pero a pesar de eso no es significativo de lo que va a ocurrir en el... Lo que va a pasar en las regiones sí. Y ahí yo creo que el gran clásico político en el norte es Acuña versus el fujimorismo, y en el sur es el fujimorismo versus la izquierda. Si alguna de esas tres agrupaciones tiene un triunfo importante en las elecciones regionales o municipales, yo creo que es su primera vuelta adelantada, ¿no? Se adelantaron a la primera vuelta del 2021. Que puede ser Acuña, o puede ser Keiko, o puede ser Verónica Mendoza, aunque la izquierda pues está dividida en casi todas las regiones, eso la debilita mucho. No va el Frente Amplio versus Nuevo Perú, o no van simplemente. Y no hay una opción de izquierda, digamos, que se pueda articular alrededor de, por ejemplo, la figura de Verónica Mendoza. No se ve, ¿no? Debería ser, ¿no? Pero se han dividido y no tienen visos de reconciliación. El grupo de Frente Amplio y de Nuevo Perú no tienen ninguna intención de unirse. Y peor que eso, están surgiendo nuevas candidaturas y nuevos grupos alrededor, ¿no? La de Gregorio Santos, la de Vladimir Cerrón, eventualmente Antauro Humala. En fin, de repente vamos a tener 4 o 5 candidatos de la izquierda del 2021. ¿Quién podría ser un buen premier, Juan Carlos? Por lo que exige el ¿Quién momento. en particular? No lo sé. Se hablaba mucho de Pedro Cateriano. Sí, más que de yo soy identidades, amigo de él y me perfiles, parece un ¿no? extraordinario, una extraordinaria persona y buen político. Pero no sé si él en particular sea en este momento la adecuada, pero sí alguien de un perfil mucho más dinámico, ¿no? Más proactivo. De hecho, Vizcarra se enfrenta a una coyuntura complicada. El fujimorismo ya le dijo que lo que ha hecho él al romper este pacto tácito que había entre ambos va a sufrir las consecuencias y la inclemencia de haberlo hecho. Ante eso, Vizcarra o se despabila o se lo lleva a la ola, no le queda otra. O sea, él, como político que ha sabido reaccionar y como buen político provinciano que olfatea la calle mejor que el político limeño, eso es verdad. Tiene que darse cuenta que por dónde va la calle. De hecho, a diferencia de otros presidentes, es un mandatario que alienta casi, no sé si el levantamiento, pero por lo menos la participación todos de los la políticos gente. Provincianos están acostumbrados a la calle. Saben moverse en la calle. Muchos han salido de ahí. Así es. ¿No? El propio Vizcarra. Así es, el propio Vizcarra. El del Moquegüazo. El Moquegüazo. Entonces, yo creo que él ha olfateado bien a raíz del escándalo de los audios por dónde iba la sensibilidad popular y se ha encaramado sobre esa ola. Si no, iba muerto. O sea, la única posibilidad que le ha permitido a él salir con niveles de aprobación en recuperación ha sido eso. Eso es lo que Keiko Fujimori tiene que entender. O sea, ella tiene que ponerse también en el lugar del presidente. El presidente no puede dejarse deteriorar y desgastar sin reaccionar como ha reaccionado. Ella tiene que entender que un presidente es un político en funciones y en las circunstancias que ha nacido Vizcarra, con mayor razón necesita el apoyo popular. Entonces, yo creo que en esta pugna quien debiera dar su brazo a torcer es Keiko Fujimori. Ella lamentablemente cree que el Ejecutivo es un apéndice del Legislativo y así cree que debe funcionar, ¿no? ¿Qué secuelas crees que deje en el elector peruano este 2018 que nos ha sembrado un par de traumas que no sé si se pueden olvidar pronto? Uno es la renuncia de Kuczynski, un hecho histórico, y el otro es la crisis ético, moral, judicial, etcétera. Yo soy optimista que desencadenaron los a pesar audios. de la zozobra. Yo creo que en general el Perú va bien encaminado, que hay cada vez más incorporándose a la vida política ciudadana
una generación que, a diferencia de las nuestras, no recuerda una crisis económica permanente y no recuerda la zozobra de la violencia política y de la guerra terrorista. Yo creo que eso de por sí es un cambio psicológico, actitudinal de una generación completa de peruanos que ya empieza a ser protagónica a nivel de las elecciones. Sí, claro, y eso para mí es votantes... un indicador positivo de que lo que viene va a ser mejor. Y de otro lado, el incontenible proceso de cholificación de las élites peruanas, que también es una extraordinaria noticia en el Perú. Yo creo que ambos hechos, como estructuras de fondo, me permiten a mí creer que lo que viene va a ser mejor. Y la indignación que se ha generado también es una buena noticia. El TIC anticorrupción no estaba incorporado en nuestra ciudadanía. Hoy sí lo está. Era más un discurso, pero no era una convicción. Era un discurso, ¿no?, de los medios y de las élites y de los políticos y los congresistas y algunos opinólogos, etcétera, pero no calaba, no percolaba a nivel popular. Hoy día sí. Las encuestas lo reflejan. Los propios congresistas de la oposición al fujimorismo que fueron a entregar este manifiesto a la fiscalía sufrieron las inclemencias de la indignación porque le gritaban también a ellos corruptos, a pesar de haber ido a pedir la salida de Chávarri, digamos, que hoy simboliza la corrupción, digamos, pero a pesar de eso la gente también les profirió algunas invectivas, digamos. Ahora, ¿no? por un lado hay esta demanda retórica del que se vayan todos, pero por otro lado también hay una necesidad de que los partidos se articulen un poco más, sean algo sólidos, de que haya candidatos en los que la honestidad no sea una extravagancia. Claro. Por eso es que yo creo que Vizcarra, las dos cosas, las dos necesidades. Yo estoy a favor de la reelección de congresistas. De la reelección de reelección. Yo creo que es un error del gobierno haber planteado la no reelección. Pero políticamente es imposible que el gobierno retroceda en estas circunstancias. Porque la no reelección es el desfogue político el que se vayan todos. O sea, la gente está traduciendo el que se vayan todos con que ya no se reelijan los congresistas. Por eso ha expresado este respaldo popular tan importante al gobierno. Entonces Vizcarra, si como buen político provinciano, y en eso confío, que se dé cuenta de eso, de la calle y de la realidad popular, no va a poder retroceder. O sea, va a tener que y si él retrocede, pues será desbordado por la ola y de repente no llega ni a diciembre de este año y el 2020 tendremos que esperar hasta el 2021 para que estas reformas que todo el mundo pide por fin se empiecen a hacer realidad, ¿no? Tú mencionaste en una videocolumna que no deberíamos llegar al 2021, que es un año, digamos, simbólico, especial, que debería ser como de parteaguas, sin haber encaminado una reforma al menos. ¿Cuál te parece a ti que es la más urgente de las que se han venido anunciando, de las que ya se han empezado a discutir? Quizá ninguna de las que se han discutido. Hay varias, digamos, pero la reforma judicial me parece que hoy en día es un clamor popular, ¿no? Es un escándalo lo que pasa a nivel de nuestro Poder Judicial y de nuestro Ministerio Público. Y en ese sentido yo sí creo que hacemos mal focalizando todo en el señor Chávarri, digamos, porque a mí me parece que si se va Chávarri también que debería ir Pablo Sánchez, que fue un desastre en su gestión como fiscal de la Nación en el tema del escándalo Lavajato. Entonces, yo creo que en general... Y la verdad es que yéndose incluso los dos, las cosas no cambian tanto. No van a cambiar, por eso lo que se requiere es una reforma estructural importante ahí. Yo no sé si Vizcarra tenga el empaque o la visión de poder emprenderla. Ojalá muera en el intento, en el peor de los casos. Sí me queda claro que si no lo hace, el propio fujimorismo se lo va a terminar devorando. O sea, la posibilidad de que Vizcarra no se encarame en esa ola y termine nuevamente con niveles de aprobación de 10 o 15%, lo va a convertir en víctima propiciatoria del propio fujimorismo. O sea, Keiko parece querer un presidente al cual pueda matar. O sea, cuando no lo puede hacer, le molesta. Así es, da la impresión de que no puede convivir con un presidente que tenga esa autoridad que ella sí quisiera. Que en el caso de Vizcarra además no se entiende. Yo entiendo en el caso de PPK, ella sí estaba genuinamente convencida, y con ella todos los fujimoristas de la cúpula de Fuerza Popular, de que les habían robado la elección. O sea, creen eso, o sea, no es broma, o sea, sí lo creen, están convencidos de eso y actúan en consecuencia. Ahora, pero el resentimiento te dura, medio año, pues, ¿no? Claro, pero no dos. Hay que vivir un proceso de duelo, digamos. Claro. Algún psicoanalista deberían contratar más que a un politólogo de repente, ¿no? Pero bueno. Claro, un diván en vez de un sillón para la sala. En lugar de un escaño, ¿no? Claro, divanes en vez de escaños. Pero a Becerril en un diván debe ser una cosa imposible, Juan Carlos, yo quería hacerte una serie de preguntas tipo ping-pong, a ver si me respondes lo primero que se te viene a la cabeza con la posibilidad de ampliar cualquiera de las ideas. De hecho, no te voy a decir lo primero que se me venga sobre la cabeza. Estoy entrenado para no hacerlo además, así que... A ver, tenemos la musiquita del ping-pong, señor sonidista. Ahí está. ¿Qué me dices si te digo Alan García? Ya fue. ¿Ya fue? Ya fue. Sí, yo creo aún que... en el Perú, donde dicen que el peor de los zombies... Sí, no, yo lo veo por los jóvenes, y por jóvenes me refiero a gente de 30 años para abajo, no a los adolescentes. Cuando ven a Alan García,
no es que lo critiquen o lo odien, se burlan, porque su discurso y sus formas le parecen absolutamente anacrónicas. Claro, ya no comunica. Ya no comunica. Entonces, verdad. ahora, que Gala García es Su un último monstruo intento fueron político. esos raps horrendos Sí, de una campaña que le surtió efecto, pero yo creo que hoy ya ahora, está él fuera. tiene una capacidad camaleónica impresionante, en el buen sentido, más allá de las críticas morales que nos pueda generar la impostura, ¿no? Pero para ser político tienes que ser actor. Y en esa medida quizás se pueda reinventar, pero yo lo veo bien difícil, la verdad. ¿Su segundo gobierno te parece tan bueno como dicen algunos? No. O sea, yo creo que al contrario, yo soy muy crítico de ese gobierno, no por los resultados económicos, sino porque él no hizo absolutamente ninguna reforma, pero ninguna, y tenía la posibilidad y la capacidad política de hacerlo. Se dedicó a gobernar inerte el Estado y a pichicatear a los empresarios para que inviertan, que eso fue lo que Además, hizo. si uno piensa en Bago, en los petroaudios, en los narcoindultos, Sí, claro. hay ahí una mochila. Pero no hizo nada, ni en educación, ni en salud, ni en justicia, ni en reforma del Estado, etcétera. O sea, gobernó simplemente para contentar al sector que lo odiaba por su primer gobierno. Ollanta Humala. Ya fue también, ¿no? En ese caso decepcionante. Yo creo que si bien hizo lo correcto al no recoger su clamor chavista inicial y no gobernar en esa medida, cosa que para mí era claro que no lo iba a hacer, fue una decepción porque perdió no solamente la ideología chavista, sino cualquier impulso reformista, o sea, cualquier impulso de cambio, y en su caso doblemente condenable porque él sí recogió las legítimas expectativas populares por un cambio. Ollanta Humala debe ser uno de los últimos líderes peruanos que ha podido sintonizar con los reclamos de los sectores sociales más pobres y humildes del Perú, que encontraron en él la representación de sus ilusiones. Ahora ese base nacionalista terminó siendo un discurso hueco, ¿no? Porque... Sí, no, terminó siendo nada, ¿no? Él era un papel en blanco. Yo, si tengo tiempo, una pequeña... Sí. Hace muchos años yo iba Bueno, de hecho, tú comer a mi eras casa. cercano a la familia Humala. Yo soy vecino era vecino de los Humala en mi infancia. Vivíamos a una cuadra de por medio. ¿Eras amigo de alguno en particular? De todos. De todos. El clásico de la cuadra eran los Tafur versus los Humala, porque ¿En éramos serio? cinco hermanos. Eran 5 hombres contra 5 hombres. ¿Y quién ganaba en esos clásicos más? No ganábamos nosotros, ¿no? Ollanta era muy malo, además. Sí, lo ponían a tapar siempre. Pero a raíz de eso yo lo vuelvo a contratar cuando él regresa de agregado, y en algún momento él me dijo que le interesaría conversar con Hernando de Soto, y Hernando de Soto, a quien conozco también porque trabajé con él, me decía lo mismo. Entonces lo junté en una comida en mi casa, antes de la elección del 2011, creo, no recuerdo bien. Y Hernando de Soto, que es psicólogo social, más que economista, es psicólogo social, terminando la reunión me dijo, ¿sabes qué, Juan Carlos? Ollanta Humala es un papel en blanco que cualquiera puede llenar. El único problema es que como buena hoja en blanco es cuadrada. Es una gran definición. Es una gran definición. Porque además el tiempo terminó dándole la razón a esa así, felizmente la apreciación. hoja la llenó Nadine, digamos, pudo haberla llenado Daniela Bugatás, lo cual hubiese sido terrible, ¿no? O Antauro. ¿Tú votaste por Ollanta? Yo no me recuerdo, ¿eh? No, en la primera elección no. En la primera elección, en la del 2011, yo me confundo siempre con la fecha. 2011 es su primera postulación. Sí. Yo voté por Lourdes Flores, si no recuerdo mal. No, 2011 es la segunda. ¿O la primera? No, yo siempre me rayo ahí, tú a mí. yo siempre me rayo. No, 2006 es Alan García. Con Lourdes, que ahí Lourdes, la saca... creo. 2011... Ahí es donde gana Humala, en 2011. No, entonces Humala Keiko. Ahí votaste por Humala. Ahí voté por Humala. ¿Eres amigo de muchos políticos? No, casi trato de no serlo. Trato de no serlo. Porque además no son tus amigos. Claro, te buscan... Te buscan por interés, o sea, son patísimas del alma, te llaman, te invitan a su casa, te organizan almuercitos, hasta que desapareces comida, un poco de los hasta medios. que sale de los medios y ya dejaste de ser su amigo íntimo, ¿no? Una palabra para definir a Toledo. Una terrible decepción en ese caso, ¿no? O sea, forma parte de ese elenco estable de la política peruana que ya pasó a mejor vida, ¿no? En su caso, además de las inconsistencias personales, el hecho de haberse robado dinero, ¿no? Porque claro. Yo creo que es el que más claramente hay evidencia que se robó dinero con coimas flagrantes y multimillonarias de las empresas brasileñas, ¿no? Alberto Fujimori. Un personaje extraordinario, en el buen sentido y en el mal sentido. Yo creo que en el buen sentido porque hizo reformas estructurales en el país que eran urgentísimas.
era lo que ayer le preguntabas a Mirko Lauer, esta frase de Macera, de la inevitabilidad de los dos chinos, digamos. Sí. Yo creo que efectivamente Fujimori recogió un clamor popular histórico por ir en ese sentido. Que había que recoger había que hacerlo. Pero el problema es que te salvó la casa del incendio. Es como un bombero que entra a tu casa y apaga el fuego, pero se tira la joya de la familia, ¿no? Sí. y se puede viola a la hermana y te mata un hijo, digamos. Y te recuerda que te salvó del incendio. Claro, ¿no? Entonces, tú tienes que agradecerle que te salvó el incendio, pero ¿cómo le perdonas lo otro? Entonces, pero de hecho es un personaje extraordinario, como lo fue también Velasco, dos personajes extraordinarios, quizás los dos únicos en los últimos 50 años en el Perú, ¿no? ¿Hay alguna cruzada política que tú hayas encaminado de la que te hayas arrepentido? ¿Algún mea culpa personal que en algún momento hayas sentido la necesidad de hacer frente al espejo? Bueno, a Vargas Llosa, la campaña de Vargas Llosa, inclusive me mudé a Arequipa con Federico Salazar, nos fuimos los dos a trabajar a Arequipa. ¿Por la campaña? Por la campaña de Vargas Llosa, contratados por un grupo de empresarios arequipeños, el grupo Misti, así se llamaba. Y nos fuimos a vivir 4 años. ¿Por qué? Porque por los cambios que tenía Vargas Llosa. No. O sea, como ciudadano yo lo sigo admirando y creo que no me equivoqué en el voto, digamos, pero por hacer un periodismo militante. Ya. O sea, ahí sí creo que uno no debería caer en ese extremo o decirlo tan explícitamente que al final resulta inocuo, que si lo dices de esa manera, digamos. Una palabra para la prensa. Tú trabajaste en la prensa. Grandísimo recuerdo, ¿no? Grandísimo recuerdo. Hace falta un diario liberal como en ese entonces era La Prensa, ¿no? Correo. Quizás lo mejor que he hecho en prensa escrita hasta ahora. Estoy en algunos proyectos que ojalá fructifiquen. ¿Se viene otro diario? Estamos en eso, vamos a ver. Todavía ¿Virtual o impreso? No, impreso. Yo creo en el diario impreso. Yo creo que eso de que el diario impreso ya murió y el futuro es el digital es un cuentazo que los periodistas nos estamos haciendo porque no estamos haciendo la tarea que nos corresponde. Ahora, pero si hay indicadores a nivel mundial de que esa es la tendencia. Yo no creo. El New York Times, por ejemplo, ha logrado recuperar sus ventas a nivel en impreso. La Nata lo dijo bien claro, seguimos haciendo diarios del siglo XIX en el siglo XXI. Foto, titular, leyendita, gorrito, llamadita al costado, destacadito, eso ya pasó. Eso ya no funciona así, portada tradicional. Eso ¿Se ya viene no. entonces otro diario de Tafuro? Vamos a ver. Si logro convencer a alguien del proyecto que yo tengo en mente, sí. Si me piden hacer un diario tradicional, ya no, porque creo que no tendría futuro. Una palabra para La Primera, también en ese diario lo fundaste, ¿no? Sí, bueno, yo he fundado varios periódicos, ¿no? Correo en el 2000, La Primera el 2005, Diario Villés el 2010, ¿verdad? Y Exitosa el 2016, creo que ¿Por qué te fuiste Exitosa? Porque fue como una salida accidentada, ¿no? Yo me fui de la radio, renuncié a la radio cuando ingresó Philip Butters, porque yo entendí que el modelo y el esquema noticioso que le iban a dar difería de aquel que yo quería. Y no te has equivocado, la verdad. Sí, y además yo honestamente ya estaba cansado de hacer radio. Ya había hecho 5 años en Capital, y fundamos juntos Capital. Sí, claro, 2007 me parece. Sí, y 3 años en Exitosa. Nos encontrábamos todas las noches y tú hiciste una vez una apuesta con Jesús Vélez para ver quién bajaba de peso. Sí, pues. Sí. Ahora sí le gano. Ahora sí le gano. ¿Quién dirías que fue tu maestro, tu mentor, tu tutor, la persona de la que más has aprendido? Manuel Ornelas. Manuel de Ornelas. Sí, de lejos. Yo lo invitaba a Manuel Ornelas cuando yo recién entré. Yo estuve en la prensa 3 años, del 81 al 83, y de ahí pasé a Expreso. Y era asistente de Ornelas, que era jefe de la página editorial, no era un director del diario. Y yo siempre, cuando eran las 4 o 5 de la tarde, me ponía a pensar de qué escribiría yo mi columna si yo fuese el editorialista principal. Y pergueñaba unas cuantas líneas y esperaba con ansias saber qué cosa iba a escribir Ornelas. Nunca adivinaba por dónde iba a ir la mano. Tenía esa capacidad, Ornelas, de encontrar el ángulo, la perspectiva, el tamiz del análisis político que sorprendía a todo el mundo y marcaba agenda. Por eso era el gran marcador de la agenda política en el país, ¿no? La redacción que más extrañas es la de... Bueno, la prensa, porque en la prensa es donde únicamente estaba en redacción, en verdad, propiamente dicho. En Expreso entré directamente en la página editorial, que no es una redacción, pues en verdad es un laboratorio. La redacción tiene que ser caótica, ruidosa. El ruido, y bueno, ya no hacen ruido las redacciones, digamos, pero en mi época eran las Underwood gigantescas, estas planilleras, donde había que romperse los dedos para poder escribir una carilla, digamos, en papel, además, en una cosa... Terrible. Y ahí alternaste con todos, ¿no? Con digamos, con todos los que los años se convirtieron en los famosos jóvenes turcos, ¿no? Los jóvenes turcos. Hoy viejos tercos. Los viejos. Dios. No creo en él.
soy ¿Nunca ateo. creíste? No, sí, cuando era chico, sí. Yo estudié en la Inmaculada, en colegios jesuitas. ¿Cómo hace un chico en la Inmaculada para dejar de creer en Dios? Lo que pasa es que debo Considerando que los agradecérselo, jesuitas, digamos, tienen una prédica mucho más No, sí, consistente. pero ¿no? felizmente en esa época los curas del colegio estaban imbuidos del tema de la teología de la liberación. Entonces, más que religión, parecía sociología. Entonces, los cursos de economía política, de religión, de teología, parecían cursos de ciencia política, no de religión, etcétera. Tan es así que hoy me resulta gracioso porque en la maestría de Historia del Arte estoy hoy llevando el curso de Arte Virreinal, donde tengo que saber pues pasajes bíblicos para todos los cuadros de la escuela coqueña y demás, y no sé nada. Entonces la profesora me dice, pero ¿cómo un exalumno de la Inmaculada no sabe nada? Le digo, pues que los curas de mi época eran rojos, pues creían que San Ignacio era un fascista, así que no me enseñaban nada de la historia de la Biblia. ¿Pero tu agnosticismo tiene que ver con una cuestión ideológica o hubo algún hecho en tu vida que... No, que una tú dices, maduración ideológica que ya cuando ingreso a la universidad se consolida y dejo absolutamente de creer, ¿no? Ya casi 40 años de no rezas nunca, ni siquiera en los no, despegues nada, o en los aterrizajes, nada. ni en los penales de la Ni selección. cuando juega la U, ni cuando juega la U. Bueno, la siguiente pregunta es esa, la U. Sueño todos los días con ganarme la Superloto de Miami y comprarme la U. Y hacerla campeón de la Copa Libertadores. Y de verdad te lo digo, ¿eh? ¿En serio? ¿Te ¿En meterías serio? a la dirigencia deportiva? Sí. Bueno, yo he sido dirigente de la U, pero apenas un mes. Claro. Y hasta ahora me mira, no sabía arrepiento. eso. Hasta ahora me arrepiento. Con Gino Pinasco era el candidato del presidente y yo fui miembro de su directiva. En O verdad sea, esa U de Tafur tiene ahí un... pero estuve un mes, brío. estuve un mes nada más. Porque en verdad me llamaron para hacer fuerza de choque contra Alfredo González, que quería reelegirse. Pero sí te meterías entonces a ser presidente de la U si Pero- pudieses, pero, digamos, si hicieses las pero no en condiciones. las actuales circunstancias, Claro, ¿no? Con 300 claro. millones de deuda ni hablar. Si me gano la Superloto, pero ni lo dudo, ni lo dudo. Bueno, te iba a preguntar por el caviarismo, pero tú ya me has dicho que la definición más reciente que te han hecho es Un caviar de derecha. así que ya no sé. A ver, Juan Carlos, rápido. Un cuadro, una pintura que te obsesione, que no te canses de ver nunca. Las Meninas de Velázquez. Las Meninas. Hay una canción que... Tú lo debes haber visto a Pastos ahora en su Sí, estancia madrileña, sí, ¿no? sí. Bueno, es una de las cosas que más me gusta hacer, ir a museos en Madrid. ¿Hay una canción que sea representativa de, no sé, de ti, con la que te sientas identificado? Yo siempre me preciaba de que las únicas dos canciones que me sé eran Ajá. Perú Campeón y la canción de la U. ¿Cuál Soy de una todas? bestia musical, la oficial, ¿no? De universitario. Ah, ya. La oficial. ¿Cómo no. dice el coro de la canción de la U? Universitario. Del balompié peruano, la máxima máxima expresión. expresión. Un libro. Un libro. Uy. Qué difícil, ¿ah? El primero que te deslumbró. O el último que Algún te haya... libro de Michel Foucault, Ajá. La historia de la locura en la época clásica. Una ciudad. Una ciudad. Londres. Un amor platónico. Amor platónico. Piensa en tu adolescencia, en tu juventud. Algún Sí. amor célebre tienes que En mi haber tenido. adolescencia, Laura Antonelli. Laura Antonelli. Sí, Ah, sí. ni sabrás quién es. No, pero... Era una actriz de cine erótico de la época, digamos, o sea, que para nosotros era cine porno, digamos. Hoy día Claro. es un chancay de ameo, lo dan en programación matinal. Bueno, me alegra que la menciones porque la siguiente pregunta es: ¿en qué consistió tu educación sexual? En mi época eran las revistas porno, Ujú. las revistas de Playboy, Penthouse y cualquier revista porno que cayese en nuestras manos, ¿no? Y que las llevábamos al colegio además y las alquilábamos. ¿Tú tienes hijos? Sí, tengo 2 hijos. ¿Y ese en el momento fue un tema difícil de encarar? ¿o no? No, yo el otro día pensaba, ¿en qué momento les hablé de educación sexual a mis hijos? La verdad es que nunca les he hablado. O sea, así... Ni ellos te han preguntado. Así la típica que hicieron conmigo, buenos amigos, hijos míos, vengan a conversar conmigo, quiero hablar del tema. Nosotros lo mirábamos así como diciendo, ¿de qué nos está hablando? Una cosa Claro. terrible, ¿no? Porque fluye, ha fluido, tienen literatura en la casa, yo creo que la actitud que uno tiene es mucho más pedagógica que cualquier instrucción, digamos, formal. Y además a veces ese momento, ese supuesto consabido momento en que te sientas a hablar, ni siquiera es tan necesario, ¿no? Claro. Cuando Y en mi la casa, comunicación es una abierta. casa agnóstica en general, entonces no hay el tema religioso, no hay esas precauciones. Mi hijo mayor es artista plástico, mi hijo menor estudia filosofía, son del mundo de las humanidades, digamos, de las artes, entonces Claro, es una... somos bastante liberales, digamos, en ese sentido, ¿no? Vamos con las últimas. Una manía, Juan Carlos. Una manía. Además- Ahora, caminar, Caminar. caminar, Un placer culposo. comer.
Caminar después de comer. Estoy a dieta desde enero. A pesar de cómo se me ve, he bajado 17 kilos. No, si se te ve bastante más delgado. Me faltan varios más. Yo colgué ahora una foto en Twitter para ya iba a reclamar ya. Claro, ese es de hace varios kilos. Sí, de hace varios kilos. Tienes una lisura, no sé si favorita, pero la primera que se te sale. Últimamente, joder. Joder. Uh-huh. Con el uso castizo español del término, no sé por qué se me ha pegado. ¿Qué rasgo de la personalidad de los peruanos recelas más, detestas más? Que no sean explosivos. Mm. Eso sí me mortifica a veces, ¿no? Quisiera que podamos serlos sin que eso signifique derivar pues, en una pelea a golpes, ¿no? Que uno pueda alzar la voz o uno pueda discutir con alguien toscamente y que terminada la discusión las cosas siguen absolutamente normales. Eso sí se da en España o se da en otros países de Europa, donde las sin que eso implique necesariamente son elevadísimas y no se rompe la amistad sí. o no se llega a los golpes porque se sobreentiende que es un código, simplemente de expresión, ¿no? Nos cuesta decir las cosas, además. Nos cuesta, ¿no? Sí, nos cuesta mucho. Y me incluyo, en general, somos somos una sociedad colonial, también eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Claro. Y la herida del coloniaje... Es terrible, sí, es terrible, ¿no? Claro. 300 años, además, no poco tiempo. Por oposición, ¿qué rasgo de los peruanos sí te genera entusiasmo y su laboriosidad? Yo sí creo que ese no es laboriosidad. Yo creo que no es un mito. O sea, efectivamente estamos educados en la adversidad y eso nos permite, por eso, triunfar en el extranjero cuando nos vamos o asumir situaciones. Yo hace poco hablaba con un amigo que venía de Holanda y él estaba impresionado porque yo le decía, bueno, tú eres un sector medio alto, digamos. Y yo le decía que yo pago seguro privado, que la casa me lo he comprado con un crédito hipotecario a 30 años, que lo sigo pagando, que mis hijos han estudiado en colegio privado, que me costó un montón de plata, que las universidades me cuestan, y él me decía, a mí no me cuesta nada de eso. Claro. No me cuesta nada de eso. Yo tengo educación gratis, salud gratis, las casas me las dan con precios subsidiados, y cuando me jubile tengo una pensión altísima, no me tengo que preocupar por una AFP, y tengo seguro de desempleo, etcétera. Eso tienen una vida hecha, digamos. Los peruanos no. Entonces... y además nos acostumbramos a trabajar desde muy jóvenes, por lo menos algunas generaciones han tenido que hacerlo, ¿no? Hoy ya no tanto, creo. Ya no. Creo, ya no tanto. Ya no. Antes sí, era obligatorio, ¿no? ¿Escribirás yo le pregunto todo eso siempre a la gente ¿Algún libro? ¿Algún libro? No creo. Sí quisiera hacerlo, pero no encuentro aún la disciplina suficiente para hacerlo, ¿no? Y lo otro es que soy muy disipado, tengo muchos intereses, no sabría de qué hacerlo, digamos. A veces lo último que se me ha ocurrido es hacer uno sobre la derecha bruta y achorada, justamente, tratando de explicar cuáles son sus rasgos, características, con algún recuento histórico, digamos, del mercantilismo. Estoy seguro que ya, si nos está escuchando algún editor inteligente, te va es un libro de largo aliento, ¿no? Porque sí creo que hay que tener una mirada histórica de cómo la derecha a lo largo de la historia ha hecho mucho más daño que la izquierda, creo yo. Esa tesis es muy interesante. Yo sigo convencido de eso, ¿no? Juan Carlos, muchas gracias por venir. Espero que ese proyecto periodístico termine por concretarse y celebro tu inteligencia, tu buena disposición de conversar y que seas hincha de la U, por supuesto. Por supuesto. Muchas gracias. Y que no pase tanto tiempo antes de vernos otra vez. Genial. Un aplauso, por favor, para Juan Carlos Tafur. Vamos a hacer una pausa y regresamos con César Aedo, aquí en Nada Está Hecho. Volvemos.